Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por un domingo más, por la oportunidad que nos da de poder alabar su nombre y de poder escuchar su palabra. Antes de empezar, quiero empezar con una oración poniendo en manos de Dios este programa y también para disponer nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Así que oremos. Amantísimo y Padre Celestial, oh Dios, te damos gracias, Padre, por un día más de vida, Señor, por la oportunidad que nos has dado de abrir nuestros ojos, oh Señor. Gracias por las bendiciones que nos das día con día, oh Padre Celestial. En esta mañana, Señor, quiero orar por el programa de hoy, Señor, para que cada uno de los puntos, oh Dios, sea conforme a tu voluntad, sea conforme a tu agrado, oh Señor. Que todo lo que vayamos a hacer sea para tu honra y tu gloria, oh Padre Celestial. Bendice a cada una de las personas que van a participar en este programa, Señor. Úsalas grandemente, oh Señor, así como el predicador. Dale palabras, oh Señor, que Él pueda expresar tu mensaje, Señor, claramente, y que nosotros, Señor, podamos escuchar y atesorar cada una de las palabras que tú ya has puesto, Señor, en la boca de nuestro hermano pastor, Señor. Bendícelo, oh Padre Celestial. Bendice también a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este momento conectados, Señor, y aquellos que todavía no han podido conectarse también, Señor, que están en sus casas. Guárdalos, bendícelos grandemente, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar ahora con el programa. Buenos días, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en el Salmo 150 y de esta manera dice la palabra de Dios: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga en este nuevo día que Él nos regala. Esta mañana quiero cantar una canción. Quiero que si se pudiera, cante usted conmigo también en este día. Debido a la pandemia ha sido muy difícil para el grupo de alabanza de nuestra iglesia reunirnos todos, incluso reunirnos pocos también. Así que debido a esos problemas no hemos podido grabar, pero no quería dejar pasar la oportunidad de cantarle al Señor y de alabar junto con ustedes desde sus casas. Así que hoy traigo esta canción que está inspirada en el Salmo 84 y dice así. Vamos a cantarle al Señor. Vamos a darle la gloria y la honra solo a Él. Tiene la letra aquí a la par mía para que pueda guiarse junto conmigo y alabemos juntos al Señor. No permita que nada esta mañana le impida darle las gracias al Señor y cantarle a Él. Cante conmigo, es mi delicia. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa.
vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos, dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Oh. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor. Cántale conmigo al Señor fuerte con su corazón. Dígale, dichosos. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Y en medio de la aflicción, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida aquí. Amén. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Nuevamente tenemos la oportunidad, primero, de abrir nuestros ojos este día, porque Dios ha permitido que abramos nuestros ojos y que nos podamos sentir con vida nuevamente. Hay muchas personas que ayer cerraron los ojos y hoy ya no los abrieron, pero usted y yo sí tenemos esa oportunidad. Y gracias a Dios por los medios que nos da, primero para poder comunicar el mensaje de la palabra a mí y a usted poder recibirla en su corazón. Espero que esta palabra sea de provecho para usted como lo es para mí en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad y por el privilegio que tenemos de estar primero delante del Señor y delante de cada uno de ustedes. Yo quiero hablarles acerca del ayuno que agrada a Dios. El ayuno es una palabra que tal vez muchos de ustedes hayan escuchado o que muchos de ustedes hayan practicado o que finalmente conocen de alguna persona que practica el ayuno. No estoy en contra del ayuno,
pero sí que hablemos del ayuno que agrada a Dios, porque hay muchas personas que hoy ayunan y oran a Dios, pero su corazón sigue yendo en contra de la voluntad de Dios. Y el ayuno que agrada a Dios debe ir orientado conforme a la gracia y a la voluntad de Dios. Usualmente cuando nosotros ayunamos y cuando nosotros oramos, estamos buscando que Dios provea a cada uno de nosotros algo. Pero maravillosamente, cuando uno lee la palabra, Dios habla que el ayuno de nosotros debe buscar el servicio hacia las demás personas. Y finalmente, lógicamente, va a obtener un beneficio para cada uno de nosotros. Quiero usar un pasaje muy hermoso que se encuentra en Isaías capítulo 58, versículos del 5 al 8, y que nos habla acerca de este tema. Y que vamos a usar como base para poder sacar 3 o 4 puntos importantes que nos traigan una reflexión de cuál es el ayuno que agrada a Dios. La palabra del Señor dice en Isaías 58, capítulo 58, versículos 5 al 8 de la siguiente manera. Cree en el ayuno que me agrada, consiste en afligirse, en agachar la cabeza como el junco, en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza. Esto es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor. Pues no lo es. El ayuno que me agrada consiste en esto. Y escuchemos lo que el Señor nos dice acerca del ayuno que le agrada. En que rompa las cadenas de la injusticia y desate los nudos que oprimen el yugo, en que dejes libre a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. En que compartas tu pan con el hambriento, en que recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará la luz como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto, y tu rectitud irá delante de ti, y mi gloria te seguirá. Es muy hermoso el pasaje, pero nos clarifica algunas cosas importantes. Los judíos, o los hebreos, igual que nosotros, creían que el ayuno consiste en cosas externas que podamos hacer, en abstenernos de comer, el dedicar el tiempo de la alimentación a otras cosas. Y muchas personas cuando ayunan quieren que los demás sepan. Entonces están más pensando en el reflejo externo, que sepan que está ayunando, que se vean demacrados porque no han ayunado, porque llevan días sin comer y todo para agradar a Dios. Pero el Señor dice que hay otras cosas que verdaderamente son el ayuno que le agrada. En primer lugar, y el primer punto que vamos a ver está en el versículo 5. Mi amado hermano, en el versículo 5 nos dice en qué consiste. No consiste en promover lástima delante de los demás. En otras palabras, ayunar no consiste. Y quiero recordar un pasaje en el que mismo Jesús nos habla acerca de este tema. Y ese pasaje lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18, y dice de la siguiente manera: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unges tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, en primer lugar, el ayuno no mostrar cara de aflicción. El ayuno no es para provocar lástima delante de los demás, ni para provocar delante de los demás un reconocimiento de que somos muy espirituales, que somos personas que buscan al rostro de Dios y que por lo tanto entonces ayunamos. Hay muchas personas que
piensan que como otros no practican el ayuno, como ellos lo practican, entonces esas personas no son tan espirituales como ellos. O finalmente esas personas no están buscando el rostro de Dios como ellos piensan que se debe buscar. Mis amados hermanos, el otro elemento importante que habla acerca de esto es que andan con cabeza baja, con el mismo propósito que los demás se den cuenta. Cuando nosotros hagamos algo por el Señor, debemos pensar que solo el Señor y nuestro corazón se debe dar cuenta. No debemos buscar que los demás cumplan o piensen o sepan. Porque dice la palabra que ya tienen su propia recompensa con el reconocimiento que puedan recibir de las demás personas. Pero usted y yo debemos buscar el ayuno que está delante del Señor, el ayuno que verdaderamente busca solo el reconocimiento y el rostro del Señor. Buscan reflejar externamente lo que buscan que Dios, creyendo que a través de este reflejo externo y a través de las obras que están haciendo externamente van a alcanzar el agrado de Dios y por lo tanto la respuesta a muchas de sus peticiones. Eso no dice la palabra. El versículo 6 de ese capítulo 58 sí nos dice lo que agrada a Dios. Consiste en convertirnos en libertadores de la esclavitud. Dice el verso 6, pues no lo es lo que ustedes piensan. El ayuno que me agrada consiste en esto, y escúcheme nuevamente, hermano, en que rompa las cadenas de la injusticia, en que desaten los nudos apremiantes del yugo, en que dejen libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. Qué extraño que el Señor nos diga a nosotros que acabemos con toda la tiranía. Porque, hermanos, Dios no está hablando de las otras personas. No está hablando de que acabemos esclavitudes hacia las otras personas. Dios está hablando a tu corazón y a mi corazón. ¿Será que nosotros hemos llevado y tratemos de que las demás personas tengan una esclavitud a través de lo que nosotros hacemos? Pues quiero que reflexionemos un poquito, hermanos. Dios manifiesta claramente lo que le gusta. Él le gusta que compartamos la palabra del evangelio con libertad de la esclavitud del pecado. Que usted y yo compartamos la palabra para que las personas sean liberadas de la esclavitud del pecado, que es el flagelo más grande que el ser humano pueda tener en este mundo. Y que usted y yo un día tuvimos, pero que Dios nos libertó a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Pero mis amados hermanos, no solo eso. Existen cosas tan sutiles como la violencia doméstica que se da en las familias y de personas que dicen ser cristianas y que debemos libertad. Hermanos, puede ser que muchos de nuestros hogares, que hoy nos decimos cristianos, en el seno del hogar, fuera y dentro de las paredes y dentro de la puerta cerrada, lo que estén viviendo muchas partes y muchas familias es violencia doméstica. De los padres hacia los hijos o mucho también de los hijos hacia los padres. Dios habla de esta libertad. Dios habla de liberarlos. Dios habla cuando dice que rompamos las cadenas de la injusticia. Que un padre agreda a su esposa o a sus hijos, eso es, y que se diga ser cristiano. Y que con suerte tal vez es siervo o tal vez es ministro o con suerte también es diácono o servidor de Dios, pero aún así agrede a la familia. La Biblia habla de que el ayuno que le agrada a Dios es que nosotros libertemos a los cautivos. A estas personas que verdaderamente están sufriendo violencia doméstica y aún en familias cristianas. Creemos que la violencia doméstica que se prolifera en nuestro país es solamente a través de otras familias que no son cristianas. Pero hay muchas familias que va bien que no conocen al Señor y viven en más paz que las familias cristianas. Mi amado hermano, Dios habla de libertad, de libertarnos,
de que usted y yo, si somos causantes de la esclavitud, lejos de ayunar, que nos abstengamos de agredir y violentar a nuestros seres queridos, aquellos que debíamos amar y proteger. Muchas personas que sirven en la iglesia y que utilizan la Biblia para someter y agredir a las demás personas. Este es otro tema que se da en muchas de las familias. Aquellos que usan la palabra de Dios como garrote, perdón el término, pero lo usan la palabra de Dios para agredir. La palabra de Dios sí aplica para los otros, pero no aplica para sí mismo. La palabra de Dios sí aplica para los demás, pero no aplica para sí mismo. La palabra de Dios para agredir. Por eso el Señor dice, desatar los nudos que aprietan el yugo. Hay muchas familias donde algunos de los miembros tienen literalmente enyugados o castigados o atados a sus familiares a través de un incorrecto uso de la palabra. Y el Señor sabía que en el pueblo hebreo pasaba lo mismo que pasa hoy aquí con nosotros en nuestro tiempo. Y Dios está hablándonos y llamándonos a que nosotros libertemos a esa familia, a que usted y yo seamos partícipes del amor de Dios y que no usemos la palabra como garrote o yugo para subyugar y para violentar a nuestra propia familia. Hermanos, se les olvida que Dios no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Pero cuántas familias, el padre de familia, la madre de familia o algunos de los hijos que conocen más la palabra, usa la palabra para condenar a su familiar y no traerlo a la esperanza. Si eso hicimos, hermanos, la Biblia dice que tenemos en Dios la esperanza y la gracia de pedir perdón y de reconocer que usted y yo tal vez lo hemos hecho. Y si así lo hemos hecho, valientemente delante de Dios, pidamos perdón, primero a Dios y a nuestra familia. Y entonces libertemos a los cautivos que hemos tenido en nuestra casa. Hermanos, porque cuando hablamos de cautividad, hablamos de justicia, siempre pensamos hacia afuera. Pero muchas veces el Señor está hablando a tu casa, a mi casa, a nuestra vida, a tu vida, hermanos. La agresión financiera también se da en medio de las familias. Cuando aquel esposo cree que lo que gana son dineros y recursos suyos. Y su esposa tiene que andar mendigando, para comprar aún su ropa interior. Porque no somos capaces de pensar que la familia y que lo que Dios da a la familia son los recursos de la familia. Y que nos ha puesto a nosotros para administrarlos, pero que no son nuestros. Y que era para bendecir a nuestra propia familia. Dice que el que no provee para los suyos y aún los de su propia casa, es anatema. Pero hay muchos que quieren y ahorran a través del costo, del sacrificio de su familia. Eso también es agresión financiera, hermanos. Y eso se da en muchas familias cristianas. Yo les invito a que usted y yo hagamos una reflexión en esta mañana. A que usted y yo pensemos un momento en estas situaciones y usted y yo realmente hagamos un cambio en nuestra vida y busquemos entonces el ayuno que agrada a Dios, el que liberta a la familia, el que esa esposa pueda tener una parte de los recursos para tener y sufragar sus necesidades básicas. Es cuán importante es esto. A veces se da al lado contrario hoy en día, cuando son los recursos de ella la que son mayores y el recurso del esposo menores. Oh, hermanos, cuántos hijos también insisten tanto en pedir recurso financiero a sus padres que los tienen esclavizados para trabajar por sus hijos, para esclavizarse en el trabajo solo por el sustento de sus hijos y no realmente, y ellos solamente exigiendo, creyendo que todos se lo merecen. Eso también es esclavitud financiera.
Así que consiste en convertirnos en libertadores de los esclavos que muchas veces están en nuestra casa, como ya les he dicho. Consiste en servir y bendecir al necesitado. Dígase al versículo 7, en que compartas el pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Hoy en día hay mucha gente. Ese es un tiempo difícil. Es un tiempo de pandemia. Es un tiempo de gente de necesidad. Es un tiempo en que Dios nos provee para socorrer. Es un tiempo en que, por ejemplo, el hermano Edwin nos hablaba el jueves de que debemos pensar en aquellos hermanos que tienen alguna necesidad. Dios nos llama verdaderamente a socorrer, a bendecir, a proveer a nuestros hermanos que tienen necesidad. Y no para acumular, hermanos. Es muy importante. Es muy importante que cuando Dios toca el corazón del hombre, siempre se va a manifestar en bendición hacia los demás. Eso es muy importante. Dios no bendice para nos bendice para acumular. Hay mucha gente que hoy le pide al Señor solamente para acumular. Hace un tiempo atrás escuché a alguien que ha sido muy bendecido en su trabajo y que aún tenía el privilegio de viajar. Y cuando le preguntaron que cuál era su petición al Señor, dijo que Dios lo prosperara. Qué tremendo. Yo me sentí en mi corazón un poco en aflicción y yo decía, ¿cómo no podemos mirar lo que hoy Dios ya está dándonos a cada uno de nosotros? Cómo aquel varón no podía mirar que Dios lo había bendecido con recursos y con un trabajo hermoso que lo llevaba a tener carro, a que tener con qué cubrir el techo en el que vivía, a que todavía podía solventar el poder viajar. ¿Cómo no podían mirar? Pero porque piensan que Dios nos bendice para acumular. Cuando verdaderamente Dios nos recuerda que Él nos bendice para bendecir a otras personas. Dios nos recuerda que muchas veces ayunamos para recibir, cuando verdaderamente Dios lo que quiere es que nos alimentemos, para que compartamos nuestro alimento con las demás personas. Hemos hablado de lo que no se puede, de lo que no consiste el ayuno que agrada a Dios. Hemos hablado en lo que sí consiste el ayuno que agrada a Dios, que consiste en libertad y que consiste en servir y bendecir a las demás personas. Pero todo eso que se hace conforme el agrado de Dios tiene un resultado maravilloso. La Biblia dice en el verso 8 del pasaje de Isaías 58, 8, lo siguiente: entonces brillará la luz como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto, y tu rectitud irá delante de ti, y mi gloria te seguirá. Qué hermoso, hermanos, la bendición del Dios. Dice que no importa cuán oscuro, como esta semana que no vimos el sol durante casi 6 o 7 días. La Biblia dice que el sol resplandecerá y la luz resplandecerá en nosotros si realmente practicamos el ayuno que agrada al Señor y Salvador Jesucristo, a nuestro Señor. El ayuno que usted y yo verdaderamente debemos hacer. Pero adicionalmente nos dice que nuestras heridas sanarán. Tal vez usted tiene heridas profundas. Tal vez usted tiene heridas que le dolieron. Heridas donde usted fue el agredido y el esclavizado. Y usted cree que la forma de seguir adelante es haciendo y repitiendo lo mismo que hicieron tus padres contigo. Pero yo hoy te hablo, hermano. Tú que eres el cabeza de familia, o hermana, tú que eres la cabeza de familia porque tal vez el hombre que debía estar a tu lado ya no está. A ti te digo que Dios no nos llamó a esclavizar a nuestros hijos cuando le conocimos,
sino a libertad a nuestras familias, porque Dios no vino para condenar, sino para salvar a nuestros hijos. ¿Qué debo hacer?, dijo el carcelero de Filipos. Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En otras palabras, sería libertado tú y tu casa. Que nuestra casa, por nuestro conocimiento de Dios, sea una casa de libertad, donde podemos gozar de la palabra del Señor y no ser literalmente, perdón el término, garroteados con la palabra del Señor. Pudiera parecer contradictorio que Dios nos enfoque en los demás cuando nosotros pensamos que ayunar es enfocarnos en nosotros mismos. Pero Dios nunca se equivoca. Por eso la palabra dice que más gozoso es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Las promesas de Dios es claro. Los demás sabrán que Dios está con nosotros cuando nosotros realmente hagamos un ayuno de libertad. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo sabrán que Dios está con nosotros, hermanos. Nuestras heridas sanarán muy pronto. Si usted tiene unas heridas, yo puedo decir que en mi vida puedo tener muchas cosas por las cuales fue herido, pero el Señor ha ido sanando cada una de ellas. Y la palabra del Señor es fiel. Y el Señor seguirá sanando, porque aún otras heridas requieren que el Señor sane en mi corazón, como en tu corazón, hermano. Nuestro testimonio irá delante del Dios si nosotros verdaderamente practicamos el ayuno que Dios nos manda hacer, y que encontramos en Isaías 58, versículos 6, 7 y 8. Y la gloria de Dios nos seguirá. Usted y yo queremos que la gloria de Dios radie en nuestras vidas. La Biblia dice que la gloria de Dios irá con nosotros en todo momento si usted y yo practicamos el ayuno que Dios quiere para nuestras vidas. En conclusión, hermanos, si nos enfocamos correctamente en Dios, nos proveerá lo que requerimos. Y tenemos muchas oportunidades de practicar el verdadero ayuno de Dios, que es libertar la injusticia, desatar los nudos de esclavitud y traer libertad y consuelo, traer bendición a aquel que tanto lo requiere. Existen muchas personas y familias en nuestra iglesia y en tu iglesia o en las iglesias del mundo que requieren de nuestra ayuda. Y podemos realizarlo por medio de una canasta básica, por medio de una ayuda financiera, por medio de una palabra de consuelo, por medio de un tiempo para escuchar. El mundo de hoy necesita que lo escuchemos, compartiendo con ellos de lo mucho que Dios nos ha dado y nos ha bendecido. El Señor traiga bendición a tu vida. El Señor traiga bendición a la familia de cada uno de nosotros. No quiero que piense mal cuando yo hablo de que entre nosotros, aún entre las familias cristianas, puede haber violencia doméstica, o violencia financiera, o violencia bíblica. Pero se da. Y lo mejor es reconocer delante del Dios que se da. Y que pidamos perdón. Escuche que no digo que pidas perdón, sino que pidamos perdón. Porque todos en algún momento hemos sido partícipes de esto. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por permitirnos en esta tarde, en esta mañana hermosa, que el sol salió para bendecirnos a cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, por reflexionar en ella, pero que sea de provecho para cada una de nuestras vidas. Bendice al que me escucha, Señor. Bendice su corazón, su mente, su espíritu, y que él pueda, como yo, entender que tú tienes una guía para nuestra vida, que hay algo que a ti te agrada, y no es lo que nosotros pensamos, sino lo que tú nos enseñas que te agrada. Permítenos buscar
plenamente ese momento y a tu rostro en todo momento para poder entender qué es lo que te agrada. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado. Espero que cada uno de nosotros pueda atesorarla en nuestro corazón y podamos poner en práctica ese ayuno que agrada a Dios día a día, ¿verdad? En nuestras vidas. Queremos agradecerle por cada una de su participación, ¿verdad? A través de conectarse por medio de YouTube, y damos gracias a Dios por este servicio. Vamos a orar para despedir este programa. Amantísimo y Padre Celestial, gracias Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has bendecido, Padre Celestial, nos has abierto puertas para poder predicar de tu palabra, oh Señor. Bendice este mensaje, Señor, bendice a cada una de las personas que pudieron ver este programa, Señor, que la bendición tuya llegue a cada uno de sus hogares, de sus vidas, oh Señor, y te damos gracias, Señor, por esta nueva semana que viene, para que tú, oh Dios, nos guardes y nos bendigas grandemente, Señor. Oramos también por el clima, Señor, para que tú guardes a las familias que viven en lugares de riesgo, Señor, para que tú las protejas. Igual, Señor, bendice esta tierra, Señor, que ha sido llenada con agua, Señor, y que se avecina aún más el agua, oh Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz domingo.